Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Les pido por favor que abran su Biblia ahí en el Salmo número 50. Gloria a Dios, vamos avanzando, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que este salmo habla del día del juicio que tendrá lugar en el futuro, cuando después de la guerra de Gog y Magog, Dios juzgue a los pueblos y al remanente de Israel. Esa guerra de Og y Magog, pues de Gog y Magog propiamente es lo que conocemos como la guerra de Armagedón. ¿Ah? Eh, Aquí vemos cómo comienza el juicio entre el pueblo de Dios. Dice un muy buen dicho que el buen juez por su casa empieza. ¿Ah? Y justamente nuestro Padre Celestial empieza por su casa, en un juicio correcto. El título de este salmo dice Salmo de Asaf. Pues simplemente nos dice que es el primero de los salmos de este hombre en el orden del libro de los salmos propiamente. Y pues también tenemos que saber que Asaf fue un gran cantor y un músico de la era de David y de Salomón. Esto lo podemos ver en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en varios capítulos, en el 15, en el 16, en el 25, y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 30, pues también añade que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales y verdaderamente que sí hace una profecía. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, mis amados, ahí para efecto de poner las bases para este estudio. En la primera parte de este capítulo número 50 del libro de los Salmos, pues se nos muestra al Dios de dioses y su juicio. Y entre los versículos del 1 al 3, vemos cómo el Dios de dioses viene a juzgar a la tierra. Y bueno, dice la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Bueno, aquí el salmista, ¿verdad? Eh, Inicia o comienza refiriéndose a Dios en términos de una máxima majestad, de una grandeza que no tiene igual. Y utiliza varias de las palabras o nombres en las escrituras para referirse al Dios que realmente está allí. Yo quiero leerlo directamente de un libro que tengo, que justamente es el libro de Tehilim o Salmos, que viene en hebreo, en español y en la fonética del hebreo. Y bueno, aquí hace una pequeña diferencia o gran diferencia entre la condición de lo de Dios de dioses. Aquí utiliza el nombre de Baikra Aretz, que es justamente ángeles. Entonces, la traducción que posiblemente pueda ser más correcta es la de Dios de los ángeles, el eterno. Y por eso hago el comentario respecto a que aquí en este salmo utiliza varios de los nombres que nosotros empleamos para referirnos a este Dios vivo y verdadero. Entonces aquí utiliza, por ejemplo, al Dios de los ángeles, como les comento, en donde lo llama el eterno, Hashem. Aquí se lee Hashem justamente. Entonces, en ese sentido, también se lee Elohim y él es el que se levanta como poderoso, ¿verdad? El excelso, el grande, el de toda autoridad y poder. Entonces, el Dios de dioses o el Dios de los ángeles, pues representa el poder de Dios simple y absolutamente. O sea, allí lo tenemos que tener bien claro. También utiliza el nombre de Elohim, que es la forma plural de la palabra Dios, y esto intensifica la idea de que Él es el Todopoderoso. ¿Ah? Y en uso simple, eh, hace una connotación hacia la sabiduría de Dios, así como también de su gran poder. Y también utiliza el nombre de Yahweh,
¿verdad? O Jehová, que es el título por el cual Él, el gran yo soy, siempre se revela en su gracia, en su amor y en su misericordia. Fíjense nada más cómo de un solo versículo podemos obtener mucha información. Las primeras tres palabras del texto hebreo enfatizan que es Dios quien ha hablado. Él, que quiere decir Dios, Elohim, que quiere decir Dios, y Yahweh, o Jehová, que justamente nos da el contexto completo de la grandeza y la majestuosidad de ese Dios viviente. Amén. También vemos cómo el Salmo comienza con un majestuoso acumulamiento de nombres divinos, como les digo, como si un heraldo estuviera proclamando el estilo y los títulos de un rey poderoso en la apertura de un acto solemne. No sé si ustedes han visto, pues sobre todo en las películas, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos la oportunidad de ver cuando se generaba un acto solemne, una actividad muy grande dentro de un reino. Normalmente lo que hacía era un heraldo que se levantaba, abría el papiro o el rollo y empezaba a hacer una declaración. No sé si ustedes han visto la cadena de nombres o de títulos de nobleza que se le da, por ejemplo, a un rey, y empiezan y dicen, el rey fulano de tal, de la provincia fulana, y así empiezan a hacer una declaración muy completa. Pues justamente esto es lo que hace el buen Asaf en este hermoso salmo que nos enseña, ¿verdad? Que cada nombre tiene su propia fuerza de significado. Y vuelvo a repetir, la palabra Él habla de Dios como poderoso, Elohim como el objeto de temor religioso y Yahweh como el Dios del pacto que existe por sí mismo, el gran yo soy, el, el que se declaró como yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, así es como vamos entendiendo este inicio de este salmo y nos va a dar un despliegue de autoridad como lo que debe ser un Dios poderoso, como lo que es nuestro Padre Celestial. Dice, ha hablado y convocado a la tierra. Bueno, aquí vemos que la idea es que Dios ha venido a Jerusalén para juzgar al mundo y a toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y la tierra es reunida para ese propósito. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Bueno, pues usando recordatorios de la llegada de Dios al monte Sinaí, como lo pudimos ver ahí en Éxodo 19, Asaf ahora está creando una anticipación para el justo juicio de Dios que está a punto de realizarse, ¿no? Y esta vez Dios viene a Sión, no al monte de Sinaí, viene a la ciudad de Jerusalén, ¿ok? En este poderoso salmo, la escena imaginada es una teofanía, o sea, Dios apareciendo en fuego y en tempestad en el monte Sión para convocar al mundo entero a su gran tribunal. Pero si todos los ojos están puestos en él, sus ojos, los ojos de Dios, pues están puestos directamente en Israel, en Sión. Y el fuego, recuerden que es el emblema de la justicia en acción, y la tempestad es una muestra de su gran poder abrumador. Entonces, aquí ya nos estamos poniendo todos en esa imagen celestial que algún día vamos a tener la oportunidad de ver, ya sea en este mundo o en el mundo venidero. Si Cristo viene antes, pues lo veremos aquí, pero si nos llama el Señor, pues lo veremos en el mundo venidero, cómo se ejecuta todo este juicio, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios entre el versículo 4 y 6, aquí nos muestra el alcance del juicio que se reduce primeramente al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice, júntense, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, Selah. Entonces, hice el comentario hace un momento de que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos cómo hace esta reunión, esta convocatoria para juzgar primeramente a su pueblo.
Entonces, mientras Dios reunía a los cielos y la tierra para su juicio, Él no comenzó entre las naciones. Dios comenzó su juicio entre su pueblo, sus santos, aquellos que hicieron con Él pacto con sacrificio. Entonces, acuérdense que ustedes y yo en muchas ocasiones hemos hecho un pacto delante de Dios. De hecho, cuando venimos a los pies de Cristo, pues hacemos ese pacto, porque entramos al pacto de redención, al pacto de la gracia. ¿Ah? Y entonces estamos haciendo un pacto. Ahora, este pacto de la gracia no fue hecho con un sacrificio propio, nuestro, no. Fue hecho con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces nosotros, al venir a ser parte de su pueblo, pues vamos a vivir la experiencia, ¿verdad? De primero ser juzgados. Ahora, recuerden que si verdaderamente dice la palabra de Dios que perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Dice, esos serán salvos. Bueno, ustedes y yo, al momento de permanecer firmes en la palabra de Dios, en estar siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Entendiendo que nuestra salvación no es por mérito propio, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces entraremos a algo muy especial, que justamente va a ser el juicio, pero no en el gran trono, en el juicio del trono blanco, no, sino vamos a estar en el juicio que está preparado para todos aquellos que verdaderamente se adhirieron a Jesucristo por fe y entonces entraremos al tribunal de Cristo. Y allí será, pues, no un juicio de ira ni condenación, sino más bien será un juicio para galardones. Y Dios premiará y galardonará a todos aquellos que hacen propiamente su parte dentro del reino de los cielos. Y es por eso que yo siempre les he invitado a que participen en el quehacer del reino de los cielos. Dios nos ha llamado a participar en todas las áreas de nuestra vida, desde dar nuestro tiempo, diezmar nuestro tiempo, ofrendar el tiempo que Dios nos da cuando Dios nos llama a predicar su bendita palabra, hasta lo económico, ofrendar y diezmar correctamente, porque de esa manera es que Dios nos hace partícipes de su reino. Bueno, entonces vemos que repentinamente, porque surge con la última palabra del versículo 4, las cosas como que cambian, ¿verdad? Israel ha apelado a Dios solo para descubrir que esa misma apelación es la que está siendo juzgada, porque Dios primero juzga a su pueblo para ver qué es lo que está haciendo su casa y de allí empezar después a generar el juicio hacia los demás. En el Salmo, pues esto parece una sorpresa, pero no debería serlo. Muchos siglos después, el apóstol Pedro describió el principio de todo esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y por eso hay un Selah, ¿verdad? Hay que meditar en todo esto, mis amados. Si nosotros nos hemos declarado como hijos de Dios a expensas de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, pues tenemos que andar rectamente, correctamente, ¿verdad? Dice la palabra, júntenme a mis santos. Bueno, pues Dios reúne a sus santos para juicio ante el mundo como testigo. Es por eso que les digo que la cosa se torna de repente, ¿verdad? Cuando Dios trata así con su pueblo, pues a menudo lo hace ante un mundo que observa. Recuerden que también tenemos una grande nube de testigos alrededor nuestro. Y la verdad es que preferiríamos que se ocupara de los pecados de su pueblo en privado. Pero si nosotros no escuchamos su corrección, mis amados, pues llegará el día en que Él, nuestro Padre Celestial, pues se ocupará de nuestro pecado con la tierra como su audiencia, exhibiendo la situación a la que no nos hemos querido ordenar. Y eso no lo va a hacer en una idea como el enemigo de exhibir maliciosamente, sino como
propiamente lo que debe de ser. Es como humanamente actuamos, si se dan cuenta. Primero hacemos las observaciones en privado, le decimos, oye, mira, hijo, estás haciendo las cosas equivocadamente, corrige, por favor, haz las cosas bien. Y llega el momento en que si la persona sigue en esa actitud incorrecta, pues llega el momento en que a donde lo encuentre uno al hijo, allí le pone uno un correctivo. Y desgraciadamente, pues es lo único que muchas veces funciona, ¿verdad? Hasta que no nos exhiben, hasta que no nos ponen un correctivo justo con la gente que menos quisiéramos, es cuando entendemos. Y pues Dios conoce nuestro corazón, mis amados. Y por eso piensa y sabe que verdaderamente tiene que llegar el momento en que si no atendemos a la corrección que Él nos da, va a tener que hacerlo delante de el mundo para tener propiamente pues una audiencia, para tener justamente testigos de lo que nos ha dicho. Recuerden, por ejemplo, lo que nombra ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando dice, miren que he llamado a los cielos y a la tierra por testigos delante de ti, y que te he presentado y te he puesto delante del bien y del mal, delante de la vida y la muerte, y escoge tú ahora la vida para que no mueras, escoge el hacer lo correcto. Entonces, hay testigos que van a certificar propiamente que fuimos advertidos de muchas cosas, de todo lo que no debíamos hacer y de todo lo que sí debíamos hacer. Entonces, ahí ya no tendremos ni para dónde hacernos, mis amados. Dice la palabra de Dios, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Bueno, aquí podemos argumentar que el Salmo 50 solo tiene en vista directa el juicio de Dios sobre Israel porque es la nación unida a Él en un pacto, como se describe aquí, con sacrificio. Sin embargo, como les decía, por extensión y refiriéndonos al principio de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 que acabo de leer, esto tiene a todo el pueblo de Dios en la mira. Y los dos aspectos son ciertos, mis amados. Entonces, los creyentes, recuerden, los vuelvo a repetir, no enfrentaremos un juicio sobre nuestro destino eterno, porque hemos confiado en Jesús. El destino eterno ya está dado, ¿ah? Porque al confiar en Jesús y la obra que realizó por nosotros, ahora nosotros tenemos la salvación y vida eterna. No vamos a enfrentar ese juicio, pero sí vamos a enfrentar lo que Pablo llamó el tribunal de Cristo. Como les digo, ahí en Romanos 14:10 y en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10, donde nuestras obras y motivos para hacer esas obras como creyentes sí serán juzgados. Uh-huh. Y presuntamente, como comenté, en aras de la recompensa y la medida de autoridad en el tiempo venidero, en la era por venir, en la eternidad. Acuérdense que nosotros vamos a juzgar a las naciones. En ese sentido, pues vamos a tener posiciones diferentes en relación a lo que participamos dentro del reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y obviamente, pues Dios ciertamente juzgará la tierra, incluyendo a todos los impíos, o sea, no nada más a su pueblo, sino lo hará con todo mundo y lo hará con justicia. Sin embargo, Él tiene absolutamente el derecho de comenzar su juicio entre los suyos, con su pueblo, en su casa. Amén. Y entonces ya vemos en la segunda parte de este salmo el juicio de Dios contra su pueblo propiamente. Y de los versículos 7 al 15, pues hay una reprensión muy fuerte a los ritualismos, a esa actitud religiosa que toman muchas personas a veces, a los que yo no llamo espirituales, sino espiritualoides, aquellas personas que se van mucho por la liturgia, por el tipo de acciones que se tienen que hacer religiosamente. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios, leo del versículo 7 al 15, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios,
ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Bueno, pues aquí vemos que el punto de las líneas anteriores se repite y se enfatiza, ¿verdad? Cuando dice, oye pueblo mío y hablaré. Pues aquí vemos cómo Dios habla a su pueblo y da comienzo a su juicio entre ellos. Yo soy Dios, el Dios tuyo. O sea, por tanto, ¿verdad? Tenemos que haberlo obedecido siempre correctamente. Cuando dice yo soy Dios, pues ahí empieza una situación en donde nos está poniendo en la justa posición. Él es el Dios y nosotros simplemente sus súbditos, su pueblo. Y dice Spurgeon que la ley comenzó con yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Allí en el libro de Éxodo. Y ahora pues la sesión de su juicio comienza con el mismo recordatorio de su posición, de su privilegio y de su responsabilidad muy singular. No es solo que Jehová es Dios, sino que es tu Dios. Amén. Y eso lo tenemos que comprender correctamente. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos. O sea, Dios no reprendió a su pueblo por ofrecer sacrificios. Recuerden que él mismo lo ordenó que se hicieran sacrificios. Sin embargo, no estaba interesado en recibir más ofrendas de animales. Por eso dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Él quería realmente una obediencia confiada. Lejos de estar nuevamente con esa ritualidad, él quería mejor una obediencia de parte de su pueblo. Y esto es una reprensión directa al ritualismo, como les digo, a lo espiritualoide que muchas personas viven, que piensan que por hacer un ritual muy elaborado, muy bien establecido, van a agradar a Dios. Eso es como la repetición, ¿verdad? Vacía de ceremonias religiosas. Es como la repetición vacía de esos rezos que se levantan que no tienen ya ni sentido. Cuando declaran, vaso de la sabiduría, ruega por él, todas esas cosas que se dicen en un rezo vacío, que no viene del corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos confiadamente en Él. Y Dios habló primero de su ritualismo, porque era bajo el ritualismo que excusaban el pecado descrito más adelante en el mismo Salmo y se creían aprobados ante Dios. Ujú. Vemos cómo a las primeras señales de su disgusto, pues sus pensamientos llegan al punto de la situación de la ritualidad y no de la relación que se debe tener con Dios. La práctica del sacrificio bajo el antiguo pacto podría fácilmente convertirse en un mero ritual y en una formalidad vacía, hueca, porque el que trae el sacrificio podría olvidar el principio de transferir el pecado a una víctima inocente. Podía olvidar cómo la sangre vital tenía que ser derramada en la muerte como sustituto y entonces hacerlo ya nada más por hacerlo. Ah, pues es que hoy me toca ir a hacer sacrificio. Y se olvidaban grandemente del por qué y para qué hacían el sacrificio. Recuerden que los sacrificios bajo la ley judía fueron designados por Dios, pero llegó el momento en que la gente comenzó a confiar más en los sacrificios que en realmente obedecer a Dios, y por eso Dios los despreciaba. O sea, llegó el momento en que Dios despreció el sacrificio que hacía el pueblo judío, porque ya era más confiar en el sacrificio. Ya pensaban ellos, no, pues si peco no hay problema, voy y que maten a un animal por mi condición, ¿verdad?
esa víctima inocente como mi sustituto y ya no pasó nada. No, realmente Dios quería que cada vez que llegara un sacrificio a la piedra del ara, a la piedra del sacrificio propiamente, se hiciera con una convicción de que ese animal no tenía por qué morir o por qué sufrir las consecuencias del pecado de la persona, pero que con esa actitud correcta desde el corazón, Dios iba a perdonar el pecado. Entonces, lo que Él destinó para su instrucción, ellos lo convirtieron en su confianza. Tristemente es así el ser humano, cuando ya de repente, ¿verdad?, se nos va de las manos las cosas. Los creyentes bajo el nuevo pacto ahora, pues ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero todavía estamos tentados, desgraciadamente, a practicar nuestros deberes cristianos con un espíritu de ritualismo. Y esto debe evitarse activamente, mis amados. A Dios no le agrada nuestro ritualismo, no le agrada que pongamos carita piadosa y como si nosotros no fuéramos a romper ni un plato. No, le agrada que obedezcamos. Eso es lo que verdaderamente quiere Dios. El domingo hablamos acerca de la santificación. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que nos esforcemos en relación a lo que Dios nos está enseñando para ir caminando santa, piadosa, pero activamente en esa condición, entendiendo por qué Dios nos está pidiendo eso. No nada más mostrándonos bien piadosos en la iglesia y haciendo de las nuestras fuera de ella. No, tenemos que evitar activamente el llegar nuevamente a la idolatría haciendo las cosas que no debemos. ¿Ok? Este fue el pecado de los fariseos posteriormente, acuérdense. Después vemos cómo el pecado de los papistas, ¿verdad? Y hasta de los demasiado evangelistas carnales que piensan que han servido a Dios porque han estado todo el tiempo en la iglesia, han hecho su obra, entre comillas, o porque han dicho sus rezos, sus oraciones, y con eso ya piensan que están bien delante de Dios. Eso es activismo, mis amados. Y Dios nos llama a actuar, pero no a ser activistas, nada más hacer para quedar bien delante del hombre. No, tenemos que quedar correctamente bien delante de Dios. Y por eso hace un reclamo bien fuerte Dios, dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea, con un poco de reflexión, con ese Selah al que somos invitados constantemente, pues eso es fácil ver cómo el ritualismo no agrada a Dios. Él no necesita la carne de animales sacrificados. Por eso dice con justa autoridad, correctamente dice, si yo tengo hambre, no te lo pediría a ti, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, cuando sacrificamos a Dios, no le damos algo que Él no tiene. Nuestro sacrificio es por nosotros y no por Él. No crean que cuando llevamos nuestra ofrenda al alfolí es por Él, porque Él necesita. No, mis amados, es por nosotros. Es porque verdaderamente nosotros necesitamos mostrar dónde está nuestro corazón delante de Dios. Cuando llevamos nuestros diezmos, cuando ofrecemos nuestro tiempo, cuando realmente hacemos un sacrificio, es por nosotros, para la bendición nuestra. No es porque Él necesite de nosotros. El ritualismo, mis amados, derrota la obra del sacrificio a nuestro favor. Cuando tú llevas tus diezmos, tus ofrendas al alfolí con una idea de que, pues es que es lo que tengo que hacer, mejor ni lo lleves. De verdad, mejor no lleves nada. Guárdate ese dinero, úsalo, dispalfárralo como tú quieras. Porque desgraciadamente con esa actitud derrota la obra del sacrificio que puedas hacer verdaderamente delante de Dios. Cuando tú vas a regañadientes a presentar el Evangelio de Jesucristo, mejor no lo hagas. Quédate en tu casa, métete a tus cobijas, quédate dormido, no hay problema. Dios se va a valer hasta de las piedras para hablar. Desgraciadamente, cuando hacemos las cosas con un espíritu equivocado, no tiene sentido. No te esfuerces, no ponga las cosas al revés.
Si tú verdaderamente tienes el deseo de hacer la obra para Dios, levántate con gusto. Di, hoy Señor, yo voy a hablar de tu bendita palabra, respáldame en el nombre de Jesús y voy con todo mi corazón dispuesto para que quien me oiga verdaderamente tenga la bendición que tú estás mandando. Si hoy voy a ofrendar, Señor, voy con mi corazón agradecido, alegre. Por eso dice que Dios bendice, ¿verdad?, al dador alegre. Y no es porque tú vayas, ay, bien gustoso, sino desde lo profundo de tu corazón, ¿por qué estás haciendo tu ofrenda? Todos los sacrificios son de Dios antes de ser ofrecidos y no se vuelven más tuyos al ser ofrecidos, ya no. Él no necesita ni puede participar del sustento material. Recuerden que Dios es espíritu, pero los corazones de nosotros, de los hombres, no son suyos sin su alegre entrega. Nosotros tenemos que entregarnos alegremente a Él. Si no, desgraciadamente nuestro corazón está lejos de Él y por eso dice, de labios me honran, de labios dicen que hacen lo que yo les ordeno, lo que yo les pido, pero su corazón está distante, está alejado completamente de mí. Dice Spurgeon, lo voy a citar y dice, ¿se imaginan los hombres que el Señor necesita estandartes, música, incienso y lino fino? Como pregunta lo hace. Pues si lo hiciera, las estrellas adornarían su estandarte, los vientos y las olas se convertirían en su orquesta. 10,000 veces 10,000 flores exhalarían perfume para él. La nieve sería su alba, el arco iris su cinto, las nubes de luz su manto. Oh necios y tardos de corazón, no saben que adoran. Así es el hombre que piensa que Dios necesita del hombre. No, ¿a quién verdaderamente estamos adorando así? Dice nuestro Padre Celestial, si yo tuviese hambre, los sacrificios paganos se consideraban festines para los ídolos. Recuerden que hasta la fecha hay mucha gente que todavía lleva ofrendas a un altar para los muertos. O sea, nosotros no tenemos que irnos con esas ideas equivocadas. Entonces, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Entonces Dios describe lo que desea más que los rituales de sacrificio. Él quiere un corazón agradecido, una vida de obediencia y una vida, ¿verdad?, que confíe verdaderamente en Él, una confianza viva en Él. Y esto Dios lo recompensa, por eso dice, te libraré y tú me honrarás. Bueno, pues al Dios glorioso, mis amados hermanos, no le importa la pompa, la ostentación. Lo que le importa cuando le invocas en el día de la angustia y cuando le pides que te libere, es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Eso es lo que le importa, porque hay un significado en tu gemido de angustia, cuando verdaderamente vienes delante de Él en un quebranto, en una humillación. Dios prefiere la oración de un corazón quebrantado, de un corazón humillado delante de Él, que verdaderamente reconoce su necesidad por la bendición de Dios, que el mejor servicio que jamás hayamos realizado como sacerdotes y como coristas y como alabanza, ¿no? Todo eso que podamos hacer humanamente para mostrar pompa y ostentación no tiene sentido delante de Dios. ¿Con qué lo vamos a poder, pues, de alguna manera así como, impresionar? ¿Qué es lo que tú y yo podríamos hacer para impresionar verdaderamente a Dios? El Señor nos los dice, que un corazón quebrantado, un corazón humilde delante de Él no será rechazado. Eso es lo que verdaderamente impresiona a nuestro Padre. Ujú. Y voy a citar lo que Spurgeon predicó en un sermón sobre el Salmo 50, versículo 15, y lo tituló Texto de Robinson Crusoe. Y Spurgeon relata cómo en el libro del escritor Defoe,
después del naufragio y allí en la isla, ¿se acuerdan de Robinson Crusoe? Estaba a punto de morir de una enfermedad y dice Spurgeon, está listo para perecer. Estaba acostumbrado al pecado y tenía todos los vicios de un marinero, pero su duro caso le hizo pensar. Él abre una Biblia que encuentra en su baúl y reflexiona sobre este pasaje. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Esa noche oró por primera vez en su vida y para siempre hubo en él una esperanza en Dios que marcó el nacimiento de la vida celestial. Fíjense, yo cuando estuve leyendo esto, efectivamente me recordé cuando leí hace muchísimos años el libro de Robinson Crusoe y verdaderamente tuve la oportunidad de volver a checar eso y efectivamente Robinson Crusoe encontró una Biblia que llevaba en uno de los baúles ahí después de su naufragio y, y justamente lo abrió la Biblia en el Salmo número 50, versículo 15. Y técnicamente, pues Robinson Crusoe tuvo la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad? Nosotros, pues, hemos tenido la gran bendición de que no por casualidad llegamos a abrir la Biblia ahora. Ahora lo hacemos con el interés de conocer la promesa de Dios, de conocer quién es nuestro Dios, de conocer cómo verdaderamente vendrá la redención para nuestras vidas. Y se nos muestra ese Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió para bendición nuestra. Entonces hoy tenemos algo más preciado todavía. Estamos haciendo una lectura sistemática, un estudio, un análisis sistemático de la palabra de Dios y esto nos está enseñando grandes cosas que muchas veces las habíamos pasado por alto, sin hacer propiamente el Selah, ¿verdad? Sin hacer propiamente ese frenar nuestra vida y meditar en la palabra de Dios, reconociendo qué es lo que estamos haciendo delante de Él. Y si estamos ahora viendo que hemos estado haciendo algo equivocado, mis amados, pues corregir, hacer ticún. Simplemente, Dios está hablando a tu vida el día de hoy. Si en el momento en que de repente tú estás haciendo algo incorrecto, ahorita lo vamos a leer, algunas de las cosas que de repente hacemos incorrectamente, pues hacer primeramente un arrepentimiento genuino, un teshuvá, y después hacer tikkun, que viene a ser la corrección de lo que estamos haciendo equivocados para hacerlo correctamente. Se acabó. Entonces, fíjense cómo del versículo 16 al 21 se nos da la reprensión por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjense bien cómo está la cosa. Si esto habla a tu vida en que tengas que hacer un arrepentimiento, pedirle perdón a Dios por algo de lo que posiblemente participaste como este tipo de acciones, pues es el momento. ¿Ah? Dice, pero al malo dijo Dios. Bueno, aquí podríamos pensar que ahora Dios ha dejado de juzgar a su pueblo por ese ritualismo y ahora se ha vuelto hacia las naciones para juzgarlas por su maldad. Pero este no es el caso, mis amados. Lo vamos a ver en las siguientes referencias, nos muestran esto, eh, a la declaración de las leyes de Dios y a la adopción de su pacto. Él, en este momento, Dios le está hablando al malo que está entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. Le está hablando precisamente a ti y a mí, que estamos, ¿verdad?, en una condición de atender a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente dentro de la iglesia, pues también hay pecado. Y fíjense, el formalismo es un pecado contra Dios, como ya lo vimos. Su resultado, pues, es la hipocresía,
Es un pecado contra el hombre y por tanto también contra Dios. Muchas veces cuando actuamos así muy religiosamente, hacemos las cosas equivocadamente. El verdadero problema con el ritual o el legalismo es que si las formas son todo lo que hay en nuestra religión, pues entonces sí nos da la sensación de estar bien con Dios, cuando en realidad podemos ser culpables de los pecados más terribles que posiblemente ni el pagano más pagano esté cometiendo. Y por eso hace la pregunta a Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dios cuestiona su derecho a hablar. Dios cuestiona su derecho a poner su palabra cuando sus vidas estaban estancadas en una desobediencia fundamental. Sus palabras de Dios, o sea, hablar de mis leyes, de mi pacto en tu boca, como lo declara, hablan de Dios. Cuando nosotros estamos declarando la ley de Dios, cuando declaramos con nuestra boca un pacto delante de Dios, es correcto, pero desgraciadamente muchas veces nuestra vida deshonra a la palabra de Dios, deshonra a Dios mismos. En este versículo, bien puede referirse a la lectura de la ley pública que fue ordenada ahí en Deuteronomio 31:10. Recuerden que anteriormente delante del pueblo se leía la Torá constantemente. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera cuáles eran las leyes y no tuvieran la oportunidad de decir: Señor, yo ni siquiera sabía que eso era un pecado delante de ti. Por eso tenían que hablarse las leyes de Dios en público. Hoy, fíjense cómo Dios me ha llevado, y no me dejan ustedes mentir, a declarar la palabra de Dios, a leerla junto con ustedes, pero yo verbalmente leo la palabra de Dios en la noche ahora, con el nuevo formato que Dios me permitió visualizar, de empezar a leer primero la palabra de Dios y asegurarme de que por lo menos una vez en la vida de alguien que sigue los devocionales constantemente, va a escuchar la palabra de Dios completa, ¿verdad? Y ahorita nos estamos dando a la tarea de leer la palabra de Dios así. Entonces, tenemos la ley, tenemos la palabra ya en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora pongámosla por obra, mis amados, porque si no viene la pregunta: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, eh, hay un escritor que se apellidó Origen, que después de su terrible caída, al abrir el libro y alumbrar este texto, no pudo predicar, sino estalló en abundancia de lágrimas. ¿Por qué? Porque esta pregunta: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Cuando la analizamos, muchas veces no nos daría ni siquiera la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Por, porque en muchas ocasiones estamos en pecado. Pero la gloria sea para el Señor, porque a través de la gracia el Señor nos levanta y solamente tenemos que ponernos en orden y seguir adelante. Dice la palabra de Dios: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, muchas veces la vida del ser humano que conoce ya la palabra de Dios muestran hasta odio y desprecio por la palabra de Dios, sin importar lo que diga su bendita palabra. La forma en que se vive habla con más fuerza a Dios de lo que dice uno con nuestras palabras. Y por eso dice: si veías al ladrón y con los adúlteros era tu parte y tu lengua componía engaño, bueno, pues todo esto vemos cómo en aquel tiempo habían quebrantado específicamente muchos de los mandamientos de Dios, incluido el octavo, séptimo, noveno. Ahí están puestos, ¿verdad? Y esta era otra forma en que desagradaban a Dios, además del ritualismo mencionado en las líneas anteriores, en los versículos anteriores. Y vemos cómo los cargos particulares son representativos de todo el decálogo, de la ley que Dios dio a través de las tablas, ¿verdad? Esos 10 mandamientos que el Señor emitió en el decálogo. Vemos ahí cuando dice: tú corrías con él.
con el ladrón. Pues sí es cierto que las personas que han quebrantado el séptimo, octavo y noveno mandamientos, pues han quebrantado todo el pacto. Pero también es cierto que aquellos que se asocian con violadores del pacto caen bajo la misma condenación. El pecado radica tanto en el acto como en el consentimiento, acuérdense. De hecho, si lo vemos allí en Romanos 1, de los versículos 18 en adelante, al final en el versículo 31 dice, y que todos aquellos que pecaron de esa manera, no solamente son ellos, sino los que consienten y los que aprueban ese tipo de actitudes. Y luego dice el Señor, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Bueno, de alguna manera, este era su mayor pecado. El mayor pecado de la gente es perder de vista la santidad de Dios. Y la idea principal detrás del concepto de lo santo es la separación. Acuérdense que nosotros somos santos porque hemos sido separados para la gloria de Dios, no porque nos pongan aquí la aureolita y porque pongamos nuestra carita de yo no fui, ¿verdad? Y nuestras manitas juntas como diciendo, pues yo no he hecho nada, mira, ve, aquí estoy tranquilo. ¿Ah? No, eso no es ser santo. Ser santo es separado para la gloria de Dios, para un propósito específico. Al pensar que Dios era como tú, así como lo dice la palabra, lo consideraban más como un superhombre en lugar de lo que realmente es, un Dios santo, 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 que está entronado o entronizado en los cielos. El hombre se había vuelto demasiado casual y se había hecho cómodo en su relación con Dios. Yo espero que en nuestro caso no sea así, mis amados hermanos. También una forma en que se olvidaron de la santidad de Dios fue confundiendo su paciencia y longanimidad con falta de preocupación por el pecado. Y por eso dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pero muchas personas confundimos de repente el silencio de Dios porque Él dice que tiene misericordia para que vengamos al arrepentimiento y nadie nos perdamos. Pero muchas veces nosotros decimos, ni siquiera a mí no me ha pasado nada, he seguido pecando en la misma basura en donde estaba y no me ha pasado nada. No, no va a pasar nada a final de cuentas. No, mis amados. A menudo cometemos el mismo error y confundimos el generoso espacio que Dios da para la confesión y el arrepentimiento con el significado de que realmente no se preocupa por nuestro pecado. Él no crean que se hace de la vista gorda como muchos de nosotros. Dejamos pasar el pecado de nuestros hijos, de la gente que nos rodea. No, Él lo hace por amor, por misericordia, pero tarde que temprano llegará las consecuencias. Si seguimos en esa condición, si no llegamos a un arrepentimiento genuino y a un ticún, a una rectificación en nuestra vida. Y por eso dice el Señor, yo he callado. Eh, Dice McLaren, el silencio de Dios es una manera enfática de expresar su paciente tolerancia al mal impune. Semejante paciencia tiene la intención de conducir al arrepentimiento e indica la falta de voluntad de Dios para herir, pero como muestra la experiencia, a menudo abusamos de eso. Y Spurgeon dice al respecto, cosa maravillosa es este silencio de Dios, esa paciencia con los pecadores. Y otra cosa maravillosa es la interpretación descarada que el pecador da a este silencio. O sea, no debemos confundirnos, mis amados. Por eso dice ya al final de este versículo, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, el ser humano normalmente juzga mal la gracia de Dios y olvida su santidad. Ahora vemos, en su amor, fíjense, Dios no permitirá que eso continúe entre su pueblo. Él nos va a reprender y nos va a poner en orden. Y dice, y los pondré delante de tus ojos. O sea, va a llegar el momento en que, mis amados, vamos a tener que pagar las consecuencias si no hacemos lo correcto delante de Dios. ¿Dios tiene misericordia? Sí, y mucha, pero también tiene un límite. Y también Él es justo, es un juez justo. Y ya vimos que por eso
por su casa está empezando. Y ya del versículo 22 y 23, que son los dos últimos versículos de este Salmo 50, hay una conclusión, y es la urgencia de estar bien con Dios. Y dice la palabra de Dios: entiende ahora esto, entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, les mostraré la salvación de Dios. Fíjense nada más ahora cómo es la conclusión de este salmo. Entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios. Miren, en gracia, mis amados, Dios nos ofrece a los que de repente nos olvidamos de Él una gran oportunidad de considerar y cambiar nuestra forma de pensar, de reconvenir nuestros caminos, de enderezarlos antes de que Él venga en un juicio descrito en los primeros versículos que leímos de este salmo. ¿Verdad? Por eso Juan el Bautista se levantó con autoridad como el mayor de los profetas para decir: enderecen sus caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, la predicación de nuestro Señor Jesucristo fue justamente esa: enderecen sus veredas, enderecen sus caminos, porque yo estoy aquí y Cristo está aquí con nosotros, mis amados. Enderecemos nuestros caminos de la manera en que pudieran estar torcidos. Oremos a Dios porque el Señor sea el que nos dé la guianza correcta. Y dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Esto habla del aspecto de abandonar el ritualismo y verdaderamente venir en pos de Dios, no en ceremoniales, no en ceremonias vacías, sino con un corazón rendido, humillado, quebrantado delante de Él. Dice: el que sacrifica. La frase "el que sacrifica alabanza", si bien deja espacio para un sacrificio literal, sugiere una ofrenda de alabanza pura, una alabanza completa delante de Dios. No solo de labios que lo adoran, sino de todo corazón, mis amados. Recuerden que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el sacrificio correcto. Dice: y al que ordenare su camino. Esto habla del aspecto de abandonar la hipocresía, la maldad, el pecado, y venir a Dios en confesión y arrepentimiento genuino. Y esto va a llevar una bendición para nosotros. Dice: les mostraré la salvación de Dios. O sea, realizar estas dos cosas, abandonar el ritualismo y evitar la hipocresía malvada, ¿verdad? No ganan la salvación, ¿eh? Simplemente nos coloca en una posición para recibir lo que Dios revela y da, la salvación de Dios. Porque cuando venimos abandonando el ritualismo, el legalismo, evitando la hipocresía, evitando el pecado, pues lo estamos haciendo por fe en Cristo Jesús, creyendo que verdaderamente al alejarnos de todas esas prácticas equivocadas, verdaderamente venimos correctamente delante de Dios y la salvación viene por fe, pero por una fe activa, una fe que se expone en acción. Y ahí viene la salvación de Dios. Y eso es lo que nos muestra nuestro Padre Celestial en este hermoso salmo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Con esto concluimos este salmo y vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a